Noticentro 1, CMI. Contraloría rastrea a contratistas y a funcionarios de Mintic por escandaloso contrato. Contratistas no tienen ni oficinas ni matrícula mercantil vigente. Fiscalía llama a interrogatorio a más implicados. Contratistas entregan fotografías de equipos que dicen que adquirieron. Tribunal de Bogotá ordena detención de gobernador del Cesar. Gran descenso de contagios y víctimas mortales por COVID en Colombia. Volvería fenómeno de la niña, advierte IDEAM. Alcaldía anuncia comando contra criminalidad y gobierno nacional la desautoriza. Toda la población migrante en Bogotá tendrá que identificarse. Buenaventura se paraliza para protestar por violencia que la afecta. 32 años después del magnicidio de Galán, sus 3 hijos dicen que crimen no quedará impune. Exmilitantes de las FARC denuncian plan de exterminio. Van 282 asesinados. Tiendas de barrio en crisis. Presidenta de Camacol, Sandra Forero, habla sobre gran crecimiento de construcción en Pregunta a Yamil. Ministro de Trabajo anuncia próxima contratación de 600,000 jóvenes. Estados Unidos anuncia tercera dosis de vacuna contra COVID. Colombia evalúa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Contraloría General comenzó un rastreo de bienes y de cuentas de los vinculados a la firma del millonario contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo es llevar Internet a zonas apartadas del país. La determinación se da tras la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en el que se investiga si hubo un detrimento patrimonial por el pago de un anticipo de 70,000 millones de pesos. De monitoreo. La investigación que abrió la Contraloría pretende determinar si hubo malversación de recursos públicos por una cuantía superior a los 70,000 millones de pesos que corresponde al anticipo que el Ministerio de las TIC le pagó a la Unión Temporal Centros Poblados por el contrato por más de 1 billón de pesos que pretendía conectar a Internet a más de 7,000 colegios. Se adelantarán las diligencias de versión libre y práctica de pruebas para llegar a una pronta y oportuna decisión de fondo sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la instalación de los centros digitales en el país y entregados en calidad de anticipo a la UT Centros Poblados. A los contratistas. Fueron decretadas medidas cautelares para rastrear los bienes y las cuentas bancarias de los vinculados al proceso. Ellos son la secretaria general del Ministerio de las TIC, Adriana Mesa, la subdirectora de gestión contractual del Ministerio, Sandra Orjuela, el supervisor del contrato y actual director de infraestructura del Viceministerio de Conectividad, Camilo Jiménez Santofimio, las 4 empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, la interventoría a cargo del consorcio PE 2020C y la fiduciaria BBVA Asset Management. La investigación abarca además las irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría. Estos hechos fueron declarados de impacto nacional. La Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría priorizó este caso. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Y Noticentro 1 CMI obtuvo la matrícula mercantil de la compañía Nuevo Security en Barranquilla, que recibió el millonario anticipo del contrato otorgado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información. Allí se puede evidenciar que esta no se ha renovado desde hace 2 años y que en la dirección que aparece como domicilio no opera ninguna empresa. El certificado de existencia y representación legal de Nuevo Security SAS, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, revela que la empresa fue matriculada el 3 de junio de 2011 y renovó por última vez el 29 de marzo de 2019. La empresa socia de la Unión Temporal Centros Poblados informó en su momento tener activos totales por 1.300 millones de pesos, pero la Cámara de Comercio reseña que la empresa no renovó su matrícula mercantil en 2020 y 2021. Un sello cruzado en cada una de las 5 páginas del documento señala en mayúsculas matrícula no renovada y la invita a actualizar su registro y evitar sanciones. Noticentro 1 CMI estuvo hoy en la dirección que aparece en la Cámara de Comercio como domicilio principal y de notificación judicial, carrera 54, número 7280, local 21, en el Centro Ejecutivo 1, en donde se informó que la empresa funcionó en esta dirección solo por pocos meses antes de la pandemia. ¿El Nuevo Security no funciona acá o no funcionó? Ya estaban aquí, pero
También intentamos comunicarnos a los teléfonos que aparecen en el documento. Lo sentimos. El número marcado no existe. Por favor, verifíquelo y marque nuevamente. En este registro mercantil emitido hoy por la Cámara de Comercio de Barranquilla se hace una precisión. Toda la información aquí suministrada contiene datos que la empresa socia de la Unión Temporal Centros Poblados confirmó hace 2 años y medio cuando hizo su última renovación del registro mercantil. Como representante legal aparece Efraín Eduardo González Hamburger y como suplente María del Pilar González Hamburger. También Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llamará a interrogatorio a los 4 socios de las firmas que integran la Unión Temporal de Centros Poblados para que expliquen el cuestionado contrato firmado con el Ministerio de las Comunicaciones. Durante 3 horas fue escuchado por una fiscal delegada contra la corrupción el representante legal de la Unión Temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, sobre el cuestionado contrato con el que el gobierno busca llevar internet en zonas rurales del país, en el cual se comprobó que hubo la falsificación de un documento sobre la garantía bancaria. Duque asistió en compañía de su abogado y le entregó a la Fiscalía su versión sobre la contratación con el Ministerio de las Comunicaciones. Fuentes cercanas al proceso también explicaron que Duque no será el único llamado a interrogatorio y la entidad también escuchará la versión de Carlos Páramo, representante de la Fundación de Telecomunicaciones, Jeremías Olmedo, de ICM Ingenieros, de Hugo Armando Canaval, de Intec de la Costa y de Juan Sebastián Vergara, de Omega Buildings Constructora. Las 4 empresas son las que integran la Unión Temporal de Centros Poblados e incluso ICM sería la compañía que hizo las transacciones con una empresa en Delaware, Estados Unidos. Fuentes del caso indicaron que también serán llamados a declarar funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones para establecer las circunstancias que rodearon la falsificación de la garantía bancaria de los contratistas. Por su parte, los integrantes de la Unión Temporal de Centros Poblados aseguran que los 70.000 millones de pesos del anticipo que les entregó el Ministerio de Tecnologías de la Información no se perdió y aportaron una serie de fotografías de los equipos de Internet que, según ellos, serían instalados en las regiones apartadas. Noticentro 1 CMI consultó a los contratistas sobre cuál es el paradero del dinero del anticipo de 70.000 millones de pesos que le entregó el Ministerio de las Comunicaciones para adelantar el proyecto de conectividad en zonas rurales. Según dijeron, de los 70.000 millones, 58.000 fueron entregados a Nuevo Security, que sería la firma en Delaware, Estados Unidos, que tenía que comprar los equipos técnicos. 11.000 millones fueron destinados a la empresa Intelsa, la cual tendría que comprar los implementos de ferretería y de infraestructura de los puntos tecnológicos. Los contratistas entregaron estas fotos con las que buscan despejar los cuestionamientos sobre la inversión, dado que aseguran que el total del anticipo fue empleado para comprar insumos. Como se ven en las fotos, algunos de los implementos quedaron guardados en bodegas y no hay certeza sobre si serán entregados a los nuevos contratistas que retomen el proyecto, pues el viernes el gobierno declaró la caducidad del convenio ante las irregularidades detectadas. La ministra de las Comunicaciones anunció que buscarán otra firma para llevar la conectividad a las zonas apartadas del país. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en la contratación del plan de alimentación escolar de su departamento. El mandatario es investigado por una serie de irregularidades en un contrato para la implementación del plan de alimentación escolar en el departamento. El convenio fue suscrito en 2015 durante su primera administración en la gobernación y según la Fiscalía se detectaron inconsistencias por más de 3.000 millones de pesos. No se implementó un proceso de selección objetiva que permitiera identificar la propuesta más favorable para el departamento del Cesar para favorecer a un grupo de personas en la contratación estatal estudiada. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema señaló al mandatario por los delitos de peculado a favor de terceros y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Aunque la gobernación no protegió los recursos del departamento ni los derechos de los destinatarios de los suplementos alimentarios. El Tribunal de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del mandatario, por lo que el gobierno tendrá que nombrar un gobernador encargado. En Colombia, el Ministerio de Salud y un grupo de expertos estudian la posibilidad de aplicar terceras dosis o refuerzos de las vacunas contra el COVID-19 a personas con bajas defensas, pacientes con cáncer y personal médico.
En momentos en que en Estados Unidos ya se anuncian las primeras terceras dosis o refuerzos para personas ya vacunadas contra el COVID-19, en Colombia un comité de expertos en las próximas horas se reunirá para examinar el panorama de la aplicación de los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Noticentro 1 CMI conoció que los criterios para el refuerzo de la vacuna serían ser mayor de 60 años, tener problemas de bajas defensas, ser pacientes oncológicos y el personal de la salud que está más expuesto al virus. En Colombia estamos revisando esta información científica y evaluando el beneficio para poderlo recomendar a toda nuestra población. Los especialistas están examinando la duración de los anticuerpos de las primeras vacunas. La durabilidad de los anticuerpos posiblemente esté cercana a 8 meses y por lo tanto también se plantea que las poblaciones de alto riesgo de infección y contagio, por ejemplo, como los trabajadores de la salud, van a requerir una tercera dosis. Si en Colombia se aprobara la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, probablemente comenzaría una nueva etapa de aplicación a mediados de septiembre. Tras el informe de la Contraloría que denuncia demoras en los pagos por aplicación de vacunas a las IPS, el gobierno anunció medidas para agilizar el proceso. El Ministerio de Salud anunció la expedición de una resolución a través de la cual se pretende agilizar los pagos a las IPS que están prestando el servicio de aplicar las vacunas contra el coronavirus. En la resolución se plantea aumentar el giro previo de dosis aplicadas del 50 al 80% y se simplifican los requisitos. Las IPS y los hospitales públicos venían reclamando al gobierno mayor celeridad en estos pagos. Se ha convertido en un proceso tortuoso que ha evitado que hoy en día se tengan los recursos correspondientes a las dosis aplicadas. A pesar de las demoras en los pagos, en Colombia se han aplicado más de 32.192.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Hay más de 13.880.000 personas con el esquema de vacunación completo y las dosis diarias superan las 229.000. La Secretaría de Salud de Cali alertó hoy por la falta de vacunas de Sinovac necesarias para la aplicación de segundas dosis. A pesar de que a la ciudad llegaron cerca de 120.000 nuevas vacunas, dentro del lote no llegaron biológicos de la farmacéutica Sinovac. Hace un poco más de 20 días que no se tienen disponibles estas vacunas, situación que pone en la alerta a las autoridades de salud. Nos genera desconfianza de la comunidad, personas que van a un sitio, les dicen no hay, se van para otro, no hay, pues al final van a decir, no, yo por allá no vuelvo, ¿sí? Entonces nos genera desconfianza, poca credibilidad. El desabastecimiento del biológico Sinovac impacta en la asistencia a los puestos de vacunación y podría afectar el esquema de quienes hace ya un poco más de 20 días debían aplicarse la segunda dosis. Se espera que la próxima semana el gobierno nacional tenga listas las vacunas de la farmacéutica Sinovac y distribuya los biológicos en las regiones. Colombia reportó menos de 100 muertes por COVID-19 en el último conteo diario. Los contagios también siguen a la baja. Importante reducción de contagios y de muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles se reportaron otros 3.154 contagios, en su mayoría reportados en el Valle, en Antioquia y en Bogotá. Los casos activos siguen a la baja, en este momento 36.716. Las personas que han contraído el virus, un total de 4.877.323 colombianos. Las muertes también siguen bajando, son 93 fallecidos reportados en 24 horas. El total de muertos, 123.781. Recuperados aumentan con otros 3.600 para un total de 4.702.478. Y las cifras de estos últimos 4 días. El pasado 15 de agosto, 3.132 contagios y 103 fallecidos. El 16 de agosto, 3.161 contagios y 121 fallecidos. Ayer, 3.247 contagios, 108 fallecidos. Hoy, 3.154 casos y 93 muertos. En el hospital de Quibdó, el personal médico protestó hoy por retrasos en el pago de sus salarios.
Desesperados por la falta de pagos de sus salarios, la escasez de insumos médicos y el rechazo a la intervención, más de 120 funcionarios del Hospital San Francisco de Asís en el departamento del Chocó salieron a las calles exigiendo garantías para la prestación del servicio de salud. Nosotros básicamente salimos porque ya al día de hoy nos adeudan ya casi 5 meses de salario, ya nosotros no tenemos con qué subsistir, no tenemos cómo solventar nuestras deudas y la intervención que llega a nuestro hospital no ha dado respuestas. Por su parte, el agente interventor Camilo Eduardo Ramírez insiste que la deuda de las EPS con el hospital no ha permitido el pago a los más de 420 empleados que mantienen la anormalidad laboral hasta que se les cancelen los meses adeudados. Las autoridades ambientales alertaron hoy sobre la posibilidad de que en el segundo semestre del año se presente de nuevo el fenómeno de la Niña. Según los pronósticos del IDEAM, en Colombia existe una alta probabilidad de que vuelva el fenómeno de la Niña. En un 69% estaría el riesgo de presentarse un fenómeno de fuertes lluvias como caracteriza a estas temporadas en las que las aguas del Océano Pacífico se enfrían, provocando mayores precipitaciones en el territorio continental colombiano. En conferencia de prensa, la directora del IDEAM, Yolanda González, dijo que el país debe prepararse para esta eventualidad. Incluso a los campesinos les hizo un llamado para proteger sus cultivos. Pensar en la saturación de los suelos, tanto para el exceso de humedad, drenajes en los cultivos, exceso de humedad para el ganado. El fenómeno de la Niña se suma a las precipitaciones provocadas por la temporada de ciclones que está vigente en el Mar Caribe colombiano. Se estima que las lluvias pueden extenderse incluso hasta noviembre. Un verdadero calvario viven los habitantes de Guayabetal, en Cundinamarca, en especial quienes habitan en cercanías al kilómetro 58 de la vía al llano. Las fuertes lluvias se suman a múltiples deslizamientos de tierra. Más de 60 familias han tenido que abandonar sus hogares para vivir en albergues temporales. La vía al llano sigue presentando múltiples inconvenientes por el feroz invierno que ataca a municipios como Guayabetal, Cundinamarca. Hoy se desprendió parte de la vía en el kilómetro 44. Todavía continúa de manera intermitente, teniendo en cuenta, como les dije, algunos sitios donde se generan desprendimientos de material, sobre todo en el kilómetro 58, que es el sector donde tenemos mayor afectación. Ahí es cuestión del gobierno que le exija a la Concepción que responda, porque es un problema ya grave. ¿Cuánto llevamos acá? Gente que con su carga y toda esa cuestión, nosotros con los niños y todo. Así se ve desde el aire este pequeño caserío del barrio Perdices en Guayabetal, de donde tuvieron que ser evacuadas al menos 260 personas ante el riesgo de colapso de viviendas. El terreno por la parte de atrás se ha socavado y se ha perdido parte importante de esas viviendas, lo que nos hace pensar que puedan colapsar y terminar yendo al río. Ante la crítica situación, los habitantes de este sector se han visto obligados a pasar estas noches en albergues improvisados como este. Las pertenencias no las pudimos sacar por el momento. No nos dejan sacar ahorita por el momento, que toca esperar, y ahorita se viene un aguacero también y no se sabe el caudal del río ahorita como también. La situación muy grave porque hubo una cantidad de personal que lograron sacar sus cositas, pero nosotros no hemos podido sacar nada todavía. Todavía las pertenencias de nosotros se encuentran en nuestra vivienda por motivos de seguridad, no han dejado entrar allá. La crisis invernal ha llevado a la gobernación de Cundinamarca a tomar medidas inmediatas para ayudar a los damnificados. Como conclusión, ya llegan ayudas humanitarias, como lo hemos continuado haciendo, maquinaria amarilla se va a incrementar. Con el fin de evitar que estas personas pasen más noches en albergues, se les brindará subsidios de arriendo y su reubicación sería inminente. Definitivamente los subsidios de arrendamiento van a ir, y debo decir que estamos mirando ya con Ministerio de Vivienda cómo articulamos el plan de vivienda para que ya definamos si va a ser en un lote, en sitio propio o una nueva construcción. Guayabetal permanece en alerta máxima por las fuertes lluvias que caen especialmente en las noches. El Río Negro sigue siendo una amenaza para los pobladores que decidieron construir sus viviendas a orillas de este majestuoso caudal. En Antioquia, las fuertes lluvias provocaron emergencias en los municipios Zaragoza y Dabeiba.
Completamente inundado quedó el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, por el desbordamiento del río Nechí tras un fuerte aguacero. En total, 10 municipios de Antioquia resultaron afectados por lluvias, dejando más de 3.000 personas damnificadas. El consolidado que tenemos a la fecha es que se afectaron cerca de 768 familias pues por eventos como inundaciones, vientos fuertes y movimientos en masa. Otra grave emergencia se presentó en el corregimiento de Camparrucia, en Dabeiba, Antioquia, en donde un deslizamiento de tierra dejó 2.000 campesinos incomunicados en sus veredas. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció un ambicioso plan para combatir la criminalidad extranjera. Por razones de seguridad, toda la población migrante quedará identificada este año. Además, se creará un comando conjunto entre Migración y la policía para combatir delitos cometidos por ciudadanos venezolanos. El 80% de los venezolanos capturados en Bogotá quedan en libertad por falta de identificación. Por eso, la Alcaldía de Inmigración Colombia se comprometieron a registrar este año a toda la población migrante que reside en la capital. Quien no aparezca registrado allí y luego en actividades de control, nuestra policía identifique que está vinculado a perturbación de la convivencia o perturbación de la seguridad, podamos hacer su identificación forzosa o bien para expulsión del país o bien para judicialización. Son cerca de 400.000 migrantes que tendrán que someterse a un control biométrico obligatorio en los supercades de la ciudad. A partir del 1 de septiembre de que empieza en esos CADES y superCADES el registro biométrico para poder entregarle la identificación, y la entrega como tal de identificación empezará a partir del 1 de octubre. Uno de los temas más polémicos anunciados por la alcaldesa tiene que ver con la creación de un comando para combatir la criminalidad extranjera. Tener un comando de policía y migración que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. El comando desató críticas hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarlo una medida xenófoba y discriminatoria. La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población al culparlos de aumento de índices de violencia y criminalidad en los estados. Finalmente, las autoridades entregaron un balance de los 6 días del plan de seguridad que deja 3 bandas desarticuladas y más de 190 personas capturadas. Pues por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, desmintió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, como vimos, afirmó que se crearía un comando especial de policía para luchar contra las bandas criminales integradas por migrantes venezolanos. El gobierno nacional no está pensando en crear un comando de policía para hacer seguimientos a los venezolanos migrantes. Esta fue la advertencia que hizo esta noche en la Casa de Nariño el director de Migración Colombia, Francisco Espinosa, desmintiendo así a la alcaldesa de Bogotá. La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del Presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la producción y en la protección de migrantes. El director de Migración también dijo que los venezolanos que sean capturados por hechos criminales no serán deportados ni expulsados, sino judicializados, y pidió enfáticamente tener cuidado con el lenguaje para no estigmatizar a los extranjeros. Por su parte, varios de los migrantes venezolanos que viven en Bogotá respaldaron la identificación ordenada por la alcaldía. Venezolanos en las calles como Carlos, Jamie o Karina, los 3 sin papeles y viviendo de las ventas informales, se mostraron optimistas con el anuncio de la identificación. Lo consideran una oportunidad para regularizar su permanencia en el país. Excelente, pero que se diera la situación, porque así había salido la otra vez y yo intenté y no pude. Aseguran que la documentación facilitará el acceso al empleo formal y a salarios más dignos. En algunos trabajos me piden la permanencia o cédula y por los momentos ahorita lo que vendo son caramelos en las calles. Ven con reserva el Comando Conjunto de Policía e Inmigración. Temen que se convierta en un grupo para perseguir a los migrantes. Por tantos venezolanos malos, paga uno que de verdad uno quiere salir adelante.
A la fecha han sido capturados 2.550 ciudadanos venezolanos por cometer delitos en la capital, pero solo 165 tienen medida intramural. El gobierno nacional culpó hoy al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC de estar detrás del tráfico de migrantes, sobre todo de haitianos y de africanos que están llegando al país. Así lo dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en un debate en el Senado. En el debate sobre los migrantes en Colombia y el desplazamiento interno, la canciller confirmó que en Necoclí hoy solamente quedan 2.500 personas. Sigue siendo obviamente un número alto, pero lo importante acá es que a raíz de las acciones, de la iniciativa que tomamos desde la Cancillería de convocar esta reunión con Panamá y después con los demás cancilleres, hemos podido ponerle orden a este flujo de migrantes. El director de Migración Colombia manifestó que entre 2006 y 2021, 128.000 migrantes han pasado por el tapón de Darién hacia Panamá. Y dijo que este año ya van 44.000, que se espera que la cifra aumente a 63.000 a finales de noviembre. Hoy Colombia es un país de destino migratorio y de tránsito migratorio. Y el ministro de Defensa culpó a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo de estar detrás de las mafias de trata de personas y que generan desplazamiento interno también. Que están detrás de estos dos fenómenos y que son los que originan un problema social, económico y político con estas acciones de inseguridad. Y el citante del debate, el senador Antonio Sanguino, llamó las alertas sobre lo que pueda ocurrir en el futuro en Necoclí y en Ituango, Antioquia. Una situación de agravamiento de las violaciones a los derechos humanos que en cualquier momento se puede volver a presentar. El debate sobre la migración transnacional y el desplazamiento interno duró 6 horas en la Comisión Segunda del Senado. El comercio de Buenaventura cerró sus puertas para rechazar los hechos violentos que se viven en el puerto. También se unió a la jornada el transporte público. Desde las 6 de la mañana, Buenaventura estuvo prácticamente paralizada. El comercio formal e informal, empresarios, el transporte público y la ciudadanía en general decidieron suspender sus actividades en protesta por la inseguridad que reina en la ciudad y que se ve reflejada en homicidios, atracos y extorsiones. En lo corrido del mes de agosto ya se han presentado 13 homicidios y 141 durante el 2021. Estamos asustados siempre para prestar el servicio público como se debe presentar a la cabalidad. Muchas restricciones en algunos barrios de la ciudad para entrar. Estamos cansados de la zozobra, de los actos que están cometiendo pues todas las personas que realmente no quieren a este bello puerto. Durante todo el día el comercio en la zona céntrica de la ciudad mantuvo cerradas sus puertas como señal de rechazo a la violencia urbana. Seguimos trabajando para fortalecer la seguridad y la convivencia aquí en Buenaventura. Durante la realización de esta jornada, que durará 24 horas, no se registraron hechos de alteración del orden público. El Tribunal de Bogotá redujo de 30 a 25 años de cárcel una de las 3 condenas impuestas al exalcalde de la capital, Samuel Moreno, por el carrusel de la contratación. El tribunal ratificó la culpabilidad del exmandatario. Sin embargo, indicó que el juez de primera instancia se equivocó al tasar la pena por peculado y concierto para delinquir. 5 militares heridos y 1 muerto deja un atentado contra uniformados de la Fuerza de Tarea Titán en Chocó. Los militares se encontraban realizando un operativo en un afluente del río Atrato y al ingresar a una vivienda, una bomba fue detonada. En el hecho perdió la vida el cabo Omar Poveda. Los heridos fueron trasladados al departamento de Antioquia. La familia de Luis Carlos Galán conmemoró hoy los 32 años de su asesinato. En diálogo con Noticentro 1 CMI, sus hijos manifiestan que ese crimen no quedó impune y que la justicia colombiana es ejemplo al haber condenado al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y al dirigente político Alberto Santofimio como copartícipes del magnicidio. La conmemoración de los 32 años del asesinato de Luis Carlos Galán la hizo su familia en una ceremonia privada en la rectoría de la Universidad Javeriana. Asesinado en 1989, hoy se conmemoran 32 años del magnicidio de Luis Carlos Galán, a los 46 años de edad que tenía y luchaba por la presidencia de la República. Su familia dice que a pesar de las deficiencias de la justicia en Colombia, no ha quedado en la impunidad este crimen. Creo que la justicia colombiana ha demostrado que fue capaz de llevar ante la justicia a los máximos responsables
del crimen de Luis Carlos Galán, en cabeza del director de inteligencia del país, en cabeza de miembros de los organismos de seguridad del Estado, de políticos poderosos e influyentes que eran intocables en su momento. Y eso lo hizo la justicia colombiana, las instituciones de justicia colombiana, y eso es un ejemplo para el mundo. Sus hijos menores hablan del compromiso que es tener el apellido Galán. Un orgullo inmenso de todo ese sacrificio, de todo ese trabajo que hizo por el país, que fue tan importante y que yo creo que es necesario hoy más que nunca su ejemplo. Así como siento optimismo, siento un peso en los hombros muy grande, una responsabilidad muy grande, pero también la esperanza de que se pueda materializar todo por lo cual él luchó. Los herederos de Luis Carlos Galán manifiestan que lo que más les interesa es dejar en alto el nombre de su padre. ¡Estamos cambiando! Una controversia quedó abierta hoy por cuenta de que el presidente Iván Duque no ha promulgado el acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado. El tortuoso camino que vive el acto legislativo que crea 16 curules para las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes no cesa. El gobierno no ha promulgado ese acto legislativo. Por eso el exministro del Interior, Guillermo Rivera, le envió esta carta al presidente de la República en la que le dice: pido su cumplimiento inmediato mediante su publicación y vigencia para que la Corte Constitucional aprenda del control de constitucionalidad. Consultado el consejero presidencial Emilio Archila sobre por qué el gobierno no ha promulgado las 16 curules, nos envió decir por su oficina de comunicaciones que el gobierno no ha promulgado las 16 curules porque el Congreso no las ha enviado. Pero eso no corresponde a la realidad. Noticentro 1 CMI obtuvo copia de esta carta radicada por el secretario general del Senado, Gregorio Elhaj, desde el 3 de agosto en la presidencia de la República. El problema es que el presidente Iván Duque tenía 6 días hábiles para hacer promulgar el acto legislativo, es decir, publicarlo, que crea las 16 curules para las víctimas del conflicto. Los excomandantes de las antiguas FARC denunciaron un plan de exterminio contra los excombatientes que dejaron las armas. Desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy han sido asesinados 282. Exguerrilleros de todo el suroccidente del país se reunirán desde el viernes en Popayán para insistir en las denuncias por los constantes asesinatos de personas que dejaron las armas. Para manifestar el llamado y nuestra preocupación de el exterminio a que estamos siendo sometidos en todo el país. Quienes hicieron parte de las FARC consideran que el Estado incumplió el acuerdo de La Habana. Es la incapacidad y la falta de compromiso de los gobiernos de haber llegado de manera integral con el Estado a los territorios que nosotros abandonamos. Los exguerrilleros estarán reunidos durante 4 días en Popayán, denunciando los asesinatos ante instituciones nacionales e internacionales. También estamos convocando al cuerpo diplomático, a los países que vienen acompañando el proceso de paz, a la Comisión de Paz del Congreso de la República, del Senado y Cámara, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, y demás organizaciones. Desde la firma de la paz en 2016 han sido asesinados 282 exguerrilleros de las FARC. También han denunciado 53 intentos de asesinatos y 15 casos de desaparición forzada. Los departamentos con más víctimas son Cauca con 50, Nariño con 30, Antioquia 29, Caquetá 27 y Meta 25. La Contraloría General advirtió que se necesitan por lo menos 328 billones de pesos para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sancionó la ley. A 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Contraloría advierte que los 135.5 billones de pesos destinados para la reparación de víctimas serán insuficientes. Proyectan que a 2031 serán necesarios 328 billones. Y esos 328 billones se discriminan de la siguiente manera. Indemnizaciones administrativas y colectivas se tendrán que destinar alrededor de unos 65 billones de pesos. En vivienda 51 billones. En alimentación 27 billones de pesos. Y retornos y reubicación 15 billones. El Contralor cuestionó que más de 500.000 millones para subsidios de vivienda de las víctimas estén congelados en fiducias. El presidente Iván Duque aseguró hoy que la verdad sobre hechos históricos del país no puede ser manipulada, distorsionada ni manejada con sesgos.
Durante una ceremonia de condecoración a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la verdad histórica que está pidiendo el país. Aunque no se refirió a la declaración que rindió el expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad, que ha sido controvertida, el jefe de Estado comentó que al cumplirse el 5º aniversario de los Acuerdos de La Habana, el país espera verdad, justicia, reparación y no repetición. Que la verdad sea realmente algo que refleje lo que ocurrió en nuestro país y no la imposición de criterios sesgados de unos u otros para tratar de sembrar en la conciencia colectiva distorsiones con respecto a nuestra historia. La verdad no amerita ninguna manipulación, ningún manoseo y mucho menos ningún sesgo. El presidente Duque agradeció a la embajadora saliente Patricia Lombard por el apoyo que la Unión Europea le ha dado a las acciones del gobierno para consolidar en el país una paz con legalidad. Un proyecto de ley que busca regular el uso de la marihuana por parte de personas adultas fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes. Personalidades de la farándula, de la política y de la clase empresarial respaldan la iniciativa del Partido Liberal. La esclavitud fue legal. El apartheid fue legal. El voto de las mujeres fue ilegal. Tomar whisky fue ilegal. Estos son ejemplos de leyes que existieron y que hoy son completamente diferentes. La regulación del cannabis de uso adulto también tiene que ser diferente porque necesitamos un enfoque en la reducción de daños. Necesitamos un enfoque de prevención y no de prohibición. Con 16 votos a favor y 4 en contra, la Comisión Primera de la Cámara le dio visto bueno en primer debate al proyecto que busca que el Estado formule, divulgue e implemente una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo de cannabis en Colombia. Los países que ya han regularizado el cannabis de uso adulto han visto enormes beneficios en esa regularización. Primero que todo, le quitan un mercado ilegal a los traquetos, a los jíbaros. El proyecto pasa ahora a la plenaria de la Cámara. El acuerdo salarial del gobierno con 19 organizaciones sindicales, entre ellas CUT, CGT, CTC, UTC y FECODE, se logró esta noche. Era un pliego de 1.276 solicitudes. La negociación duró 39 días hábiles. Los principales acuerdos son: incremento salarial a 1.275.000 servidores públicos. Para este año, la inflación del año pasado más 1.61%, es decir, en total 2.61% de incremento retroactivo al 1 de enero de este año. Para el año 2022, el incremento será igual a la inflación de este año más 1.64%. Otros acuerdos comprenden la creación de la Comisión para la Reducción de la Jornada Laboral de Servidores Públicos, las mesas técnicas para el pago de obligaciones de las empresas sociales del Estado y la implementación de un nuevo régimen de carrera administrativa, así como la educación de forma presencial que se debe hacer a partir del segundo semestre de este año. Las tiendas de barrio están en crisis, por lo menos 11.000 están en peligro de cerrar, según un informe entregado por FENALCO. Este gremio advierte que esos pequeños establecimientos enfrentan duros momentos para recuperarse de la crisis. Según FENALCO, en Colombia existen 450.000 tiendas de barrio que generan 1.750.500 empleos. En promedio, según una encuesta de la Federación de Comerciantes, estas pequeñas tiendas pueden vender hasta 305.758 pesos al día, el 95,75%, es decir, la mayoría de las tiendas pertenecen a los estratos bajos. Últimamente sí se baja un poquito la venta. Estas 2 últimas semanas ha estado, no sé si fue por el festivo o por que se acabó la plata, no sé, alguna cosa, pero sí ha mermado mucho la entrada. Uno de los principales factores que tiene a estos tenderos a punto de tirar la toalla, además de los impuestos, es la gran competencia con nuevas superficies que tienen mejores ofertas. La competencia siempre es dura porque, claro, la gente prefiere comprar porque es más barato todo. No, y acá uno ya como vende cosas de marca, entonces sale más costoso allá. Por ejemplo, los aceites aquí ya llegan muy caros. Y allá como tienen aceite más barato y todo. Esa es la vaina. Son 11.000 tiendas que podrían desaparecer, especialmente porque las ventas han bajado como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de las familias colombianas y el desempleo. La verdad sí se han bajado mucho las ventas, tanto como en el restaurante y en la tienda. Ahora se han bajado siempre las ventas por los precios tan caros todo, ¿entiendes? Porque le han subido mucho a los alimentos. Entonces la gente siempre por la situación de la pandemia y todo eso también
genera mucho porque también gente y trabajo y todo, borgar contra el empleo. Y uno como es de día a día acá. Una de las estrategias para sobrevivir a la crisis es mantener el fiado. Hay clientes, hay que saberlos escoger porque también me ha pasado que uno se fía, o sea, le da voto de confianza a la gente y pues resulta que después ya se desaparece. Entonces, pero hay clientes que también se les fía y vienen y pagan. Según la encuesta de FENALCO, el 32% de las tiendas de barrio no cerró pese a la pandemia y las cuarentenas, mientras que un 27% tuvo que cerrar entre 1 y 4 meses. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció que la producción de petróleo repuntó al cierre de agosto. El reporte del Ministerio de Minas y Energía muestra una recuperación en la producción petrolera durante el mes de agosto, después del desplome de abril y mayo por cuenta del paro nacional. La producción ya registra 751.000 barriles por día, lo que representa un alza del 3% frente al promedio del año de 735.000 barriles por día. Vemos que la reactivación de la producción de hidrocarburos otra vez está en niveles justamente prebloqueos. Ya volvemos a estar por encima de los 750.000 barriles día y esperamos que esta tendencia continúe al alza. Los precios en el mercado internacional favorecen la reactivación. La vicepresidenta de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, Diana Escobar, reveló el plan de inversiones para el desarrollo de proyectos sociales y ambientales en el país. El plan de inversiones contempla 255.000 millones de pesos para programas sociales y ambientales donde opera la compañía. Se destinarán recursos para proyectos de educación, desarrollo rural y agua potable. Se beneficiarán al menos 15 departamentos en el país, generando oportunidades de progreso. Adicionalmente, estamos impulsando la reactivación económica local a través de la ejecución de obras por impuestos en los municipios PEDET, aportando al país toda nuestra energía para contribuir al bienestar de los colombianos y construir un mejor futuro para todos. Las inversiones anunciadas por Ecopetrol van en línea con el plan de reactivación de la economía colombiana. La directora de la Agencia de Inspección de Tributos y Contribuciones, Diana Richardson, anunció una ofensiva contra redes de corrupción en las entidades que recaudan impuestos y parafiscales. Los trámites para declarar y pagar impuestos en Colombia son gratuitos, sin embargo se han detectado redes de corrupción donde se están realizando cobros, especialmente en trámites de aduanas y de cobranzas. Así lo reveló la inspectora de tributos, Diana Richardson. Es muy frecuente que se presenten denuncias como relacionadas con solicitud de dinero, de favores por realizar una determinada gestión pública en el ámbito aduanero o tributario. Las denuncias sobre corrupción en el cobro de impuestos pueden interponerse virtualmente a través de la página web www.itrc.gov.co. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que el programa de generación de empleo para jóvenes busca la contratación de por lo menos 600.000 personas menores de 28 años. El programa de empleo para jóvenes entre los 18 y 28 años ha tenido gran acogida y se llevará a las regiones del país. La meta es contratar 600.000 jóvenes al 2022. Las empresas se benefician con un aporte del 25% que les entrega el gobierno para la contratación de un puesto de trabajo. Vamos a estar en todas las capitales de Colombia haciendo lo siguiente, incentivando a los entes territoriales. ¿Para qué? Ellos están colocando un aporte para subir e incrementar el aporte de la nación. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez destaca la entrada de la mujer al mercado laboral. Cada día veo más mujeres que están asumiendo este tema de la defensa de los espacios de la mujer sin las actitudes vergonzantes que veíamos en el pasado. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso de Camacol. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,86% a 1.325 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió, con una valorización del 10% a 17 pesos con 16 centavos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 1,75% a 196 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 51.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,47% a 2.568 pesos.
La Corte Constitucional tumbó una disposición del Plan de Desarrollo relacionada con las asociaciones público-privadas, al considerar que generaban un enriquecimiento sin causa del Estado. La disposición que anuló la Corte le otorgaba al Estado los recursos excedentes de los procesos de evaluación en este tipo de asociaciones de iniciativa privada. Existen indicios, dijo entre comillas, importantes de afectación del derecho a la propiedad, cierro comillas, indicó el alto tribunal. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.861 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.512 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.79. El azúcar se transó en 20,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64.22. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67.35. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.568 pesos. Las plataformas tecnológicas que prestan el servicio de transporte de pasajeros presentaron una demanda contra la Superintendencia de Transporte alegando una presunta persecución. ¿Por qué razón? Porque el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se estrenó como apoderado del gremio Alianza IN, integrado entre otros por aplicaciones de transporte como Uber, Bit o Cabify. Con una demanda ante el Consejo de Estado, pretende tumbar la circular 15 de la Superintendencia de Transporte de 2020, que imparte instrucciones contra el transporte informal o ilegal. Esa es una circular que es abiertamente ilegal. Y muestra una vez más la persecución sistemática del gobierno nacional a las empresas de plataformas de tecnología de movilidad, a los usuarios y los conductores. Según el ex superintendente, no hay una norma que impida la operación de las plataformas que hoy defiende. Siendo un servicio privado, una prestación de un servicio de movilidad privado que no está prohibido por la ley, al no estar prohibido por la ley, está permitido. Según la alianza, la demanda pretende proteger el bolsillo de sus más de 750,000 colaboradores. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a 2 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por suscribir, presuntamente de forma irregular, una concesión portuaria en La Guajira. Según el Ministerio Público, la ANI se habría equivocado al calcular las ganancias que tendría el Estado por la concesión portuaria, lo que provocó que la concesionaria dejara de pagar más de $5 millones por el convenio. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El gobierno y las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron que el 20 de septiembre comenzará a aplicar la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. Advirtió que 8 meses después de administrar la segunda inyección de este biológico, deja de tener suficiente efecto de protección. Estados Unidos ha logrado administrar más de 357 millones de dosis de la vacuna anti-COVID y reporta que más de 168,8 millones de personas tienen el esquema completo. A pesar de esto, sigue siendo a nivel mundial la nación más golpeada por la pandemia. Vaccines are the key to stopping it. We're making progress. Today, more than 90% of seniors have at least had one shot, and 70% of people over the age of 12 have gotten their first shot as well. En una declaración conjunta de los principales expertos médicos y de salud pública en Estados Unidos, se confirmó que a pesar de que las vacunas autorizadas hasta el momento siguen siendo efectivas para reducir riesgos de enfermedad, hospitalizaciones y muertes contra el coronavirus, el gobierno de esta nación está finalizando los planes para comenzar a ofrecer las vacunas de refuerzo. Los CDC aseguraron que la tercera dosis se empezará a poner a partir del 20 de septiembre. El plan, que aplica únicamente para las vacunas Pfizer y Moderna, prevé que todos los estadounidenses reciban una dosis de refuerzo 8 meses después de recibir la segunda inyección. Los datos disponibles muestran claramente que la protección contra la infección por COVID-19 comienza a declinar con el tiempo después de las primeras dosis de la vacuna.
Por esa razón llegamos a la conclusión de que se necesitará una inyección de refuerzo para maximizar la protección inducida por la vacuna y prolongar su durabilidad. El mandatario Biden aseguró que el país está preparado para esta nueva fase de terceras dosis, pero hace un llamado a vacunarse. The threat of the Delta virus remains real, but we are prepared. We have the tools. We can do this. So all those of you who are unvaccinated, please get vaccinated. Aseguran también que será necesaria una dosis de refuerzo para las personas que recibieron Johnson & Johnson, pero todavía están revisando los datos y anunciarán los planes en una fecha posterior. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre una crisis de salud mental desatada por la pandemia del coronavirus que, de no tratarse a tiempo, podrá traer graves consecuencias. Según el organismo, en el continente americano, el 60% de la población sufre de ansiedad o depresión debido en gran parte a la pandemia del COVID-19. Today, we are facing a mental health crisis that, if left unaddressed, will have severe consequences. It will not only worsen the mental health burden in our region, but also prolong the pandemic's impact. Desde que el virus llegó a la región hace 16 meses, el estrés y el miedo invadieron la vida cotidiana, con pérdidas de empleo sin precedentes que se sumaron a la emergencia sanitaria. La OPS urgió a los países a tomar medidas estrictas para paliar la crisis y aunque la demanda de apoyo psicológico nunca fue tan alta, las 3/4 partes de los países que suministraron datos a la organización reportaron problemas para ofrecer ese apoyo a la población. En Afganistán, al menos 3 personas perdieron la vida luego de que los talibanes abrieran fuego contra una masiva protesta en la que se pedía mantener izada la bandera afgana. Una multitudinaria protesta a favor de la bandera tricolor afgana fue reprimida por los talibanes al este de Afganistán. Los manifestantes se oponían a sustituirla por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa a los insurgentes y a su emirato islámico. La bandera actual del país asiático ha sido un símbolo importante durante los últimos 20 años y representa lo que han conseguido con respecto a derechos. La manifestación tuvo lugar en las calles de Jalalabad, una de las últimas ciudades en caer en manos de los talibanes, quienes dispararon contra la multitud y golpearon a civiles y periodistas. Hay al menos hasta el momento 3 muertos y algunos heridos, además de caos y mucho miedo. Mientras tanto, en la ciudad de Bamiyan, en el centro del país, fue destruida con explosivos una estatua de un líder político que murió en los años 90, mientras estaba preso por el régimen talibán. El dirigente representa la lucha contra los insurgentes y era querido por toda la población. En una entrevista con ABC News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descartó mantener sus fuerzas en Kabul después del 31 de agosto para evacuar a todos los estadounidenses y reconoció que no había manera de que su país se retirara de Afganistán sin que se desatara el caos. I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. Biden hizo este reconocimiento cuando las fuerzas estadounidenses aún intentan evacuar a la mayor cantidad de gente posible del aeropuerto de Kabul, donde miles buscan abandonar el país y de hecho unas 9.000 personas están siendo sacadas por día. Pero la operación ya generó las primeras tensiones entre Estados Unidos y los talibanes, a quienes Washington acusa de violar la promesa de permitir el acceso de afganos con la documentación adecuada, mientras el caos dificulta el acceso a los vuelos. Entre tanto, el grupo islamista ya estaría en negociaciones con el derrocado presidente Ashraf Ghani, quien aseguró que buscará regresar a su país de donde huyó a los Emiratos Árabes para evitar un baño de sangre. Sin embargo, para el gobierno Biden, el exmandatario ya no es una persona importante en Afganistán, mientras el Pentágono reconoció que nada indicaba que las fuerzas afganas colapsarían en apenas 11 días, asegurando que estaban en capacidad de defender a su país. Y por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la ejecución de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. La calificó como la mayor vergüenza en la historia de ese país, no obstante que el acuerdo de salida se firmó en su gobierno.
Donald Trump fue quien firmó los acuerdos en el 2020 para el retiro de tropas norteamericanas de Afganistán para el año 2021. Sin embargo, ha sido uno de los mayores críticos por el manejo de la situación que ha tenido el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden. La última declaración la hizo con la cadena Fox News y expresó que la retirada de las tropas son la mayor vergüenza que ha tenido su nación en la historia. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. El expresidente señaló que él habría evacuado en primer lugar a los civiles en Afganistán y al personal de la embajada en vez de los militares. 1 de cada 2 menores en Afganistán sufrirá desnutrición severa este año, según las estimaciones de UNICEF. El organismo ya inició contacto con representantes talibán en distintas regiones del país para definir la manera en que continuarán las actividades de ayuda a niños y niñas, así como a otros grupos vulnerables de la población. Actualmente, 20 millones de afganos necesitan asistencia humanitaria. La mitad de ellos son menores. En un sentido mensaje, el Papa Francisco y otros representantes de la Iglesia Católica hicieron un llamado a los fieles del mundo para que se vacunen para enfrentar así la pandemia contra el COVID-19. A través de un video, el sumo pontífice instó a la región a vacunarse como un acto de amor para proteger el prójimo, en el que subrayó que la inmunización es la esperanza para acabar con la pandemia. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. En la misiva, el máximo representante de la Iglesia Católica instó a que cada uno aporte su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor, y a su mensaje se unieron arzobispos de diferentes países del continente americano. El mensaje se lanza en un momento en el que siguen aumentando los casos de infecciones de coronavirus en todo el mundo, pero especialmente en naciones en las que la tasa de vacunación es aún baja. A menos de un mes de haber llegado a su cargo, renunció el canciller de Perú, Héctor Béjar, quien se encuentra bajo el ojo del huracán tras unas polémicas declaraciones sobre el origen del grupo rebelde Sendero Luminoso. Unas polémicas declaraciones previas a su juramentación como ministro de Exteriores, en las que acusó a la CIA de ser parte de la formación del grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso y a la Marina peruana de haber incitado el terrorismo en el país, precipitaron la renuncia de Héctor Béjar, después de ostentar el cargo por solo 19 días. Lo que hay que exigir es que tanto el ejército como la marina, que es especialista en estas cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA. Béjar, un exguerrillero y sociólogo de 85 años y que era una de las figuras más radicales de izquierda en el gabinete de Pedro Castillo, presentó su salida irrevocable tras las críticas. Mientras su dimisión se dio antes de que el Ejecutivo de Castillo recibiera el voto de confianza del Parlamento, donde actualmente existe una mayoría conservadora y un número considerable de congresistas que fueron miembros de las Fuerzas Armadas en el pasado. Al menos 2 muertos y miles de personas evacuadas dejan los incendios en la costa sur de Francia. Las altas temperaturas, los vientos y la sequía extrema en toda la región mediterránea durante este verano han ocasionado las conflagraciones. Según los bomberos, el fuego no solamente ha obligado a desalojar a miles de personas, sino que también ha forzado a cerrar carreteras y a restringir las comunicaciones por la zona. Entre tanto, México se prepara para la llegada del huracán Grace, que a su paso por Haití como tormenta dejó caos y destrucción. Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora en el Caribe, la tormenta tropical Grace se fortaleció por su paso por el oeste de Jamaica, rumbo a las Islas Caimán, y se transformó en el segundo huracán de 2021 en la cuenca atlántica, mientras avanza hacia la costa mexicana de la península de Yucatán, donde según los pronósticos tocará tierra mañana. No obstante, desde hoy se comenzaron a sentir sus primeros efectos, tales como intensificación de vientos, incremento de la altura de las olas y precipitaciones. El gobierno del estado mexicano de Quintana Roo activó la alerta amarilla en varios municipios y dispuso una larga lista de albergues para evacuar los establecimientos y casas que no tengan la fortaleza para hacer frente al huracán.
En Corea del Sur crearon un robot camaleón que cambia de color en tiempo real y que puede revolucionar el camuflaje militar. Se trata del resultado de un equipo de investigadores surcoreanos que encontraron la forma de que un pequeño robot sea capaz de imitar al camaleón, allanando el camino para una nueva tecnología de camuflaje artificial. Con la ayuda de sensores de color, pequeños calentadores hechos de nanocables de plata y materiales termocrómicos que cambian de color cuando se exponen a diferentes temperaturas, los científicos lograron recrear múltiples patrones de piel de alta resolución que permitieron al robot hacer la transición entre colores casi en un abrir y cerrar de ojos. Afirman que la tarea más difícil fue conseguir esta transición de color a la velocidad de la naturaleza y que debido a que la tecnología depende de la temperatura, no funciona de forma eficaz en condiciones de frío extremo. Muy buenas noches. El país está hoy comentando con gran satisfacción las cifras que se revelaron ayer por parte del DANE sobre el fantástico crecimiento de la economía nacional en el primer semestre de este año, comparado con el siniestro del año pasado. Uno de los sectores que protagonizó la reactivación económica fue el de la construcción de la vivienda. Por esa razón, es coincidencial la instalación que ocurrió hoy del Congreso Anual de Camacol. Y nuestra invitada de hoy es precisamente la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, la doctora Sandra Forero. Doctora Sandra, gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, ¿cuál fue el balance que usted presentó hoy ante el Congreso sobre la construcción de vivienda en Colombia en este semestre? Yamil, muchas gracias. Somos nosotros en Camacol que agradecemos esta invitación. Como usted lo está diciendo, nosotros muy alineados como sector con el crecimiento de la economía, tuvimos un sector de la construcción de edificaciones que creció el 15.9% y el 17.4% las actividades relacionadas con la actividad de la construcción. Eso son buenas noticias para los colombianos. En el total del mercado de la construcción, doctora Sandra, ¿cuánto fue, a cuánto ascendió la venta de vivienda nueva este año? ¿A cuánto ha ascendido? Sí, Yamit, en lo que va corrido hasta julio, de enero a julio, hemos comercializado 133.400 unidades de vivienda. Esto es un crecimiento del 38% frente al mismo periodo del año pasado. Un mercado robusto y un mercado que ha ido creciendo. Este año llevamos evidentemente 133.419 viviendas nuevas. ¿Comparado con cuánto el año pasado, doctora Sandra? En el mismo periodo del año pasado, Yamil, comercializamos 96.548 unidades de vivienda. Este es el crecimiento al que me refiero del 38.2%. Súper. Y con respecto a la vivienda de interés social, o BIS, ¿cuáles son las cifras que usted presentó, doctora Sandra? La vivienda de interés social, Yamil, se sigue consolidando como el segmento más importante. Las cifras son 92.759 hogares pudieron acceder a una vivienda de interés social en lo que va corrido entre enero y julio. Eso es un crecimiento del 39% frente al mismo periodo del año pasado. ¿Cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto fue? Las cifras del año pasado son de 66.500 unidades, Yamit, en el mismo periodo. O sea, el crecimiento en viviendas sociales es casi del 40%. Y las cifras que usted presentó, doctora Sandra, sobre la iniciación de obras en lo que va de este año, ¿cuáles fueron concretamente? La iniciación, Yamit, llegamos a más de 100.000 unidades de vivienda iniciadas en este periodo de enero a julio. Y ahí solo quiero llamar la atención en que cuando se inicia la vivienda es cuando se genera el empleo y se demandan insumos de 36 subsectores. 100.000 unidades de vivienda iniciamos entre enero y julio. ¿Y comparado con cuánto el año pasado, doctora Sandra? Eso fue un crecimiento, Yamil, del 59%. En el mismo periodo, claro, fue el mismo periodo cuando estuvimos cerrados por la pandemia, las iniciaciones llegaron a 63.000 unidades.
Por eso este crecimiento tan importante de las 100.000 unidades en este periodo del año. Ahora, usted hizo hoy ante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, presentó una queja sobre el desproporcionado aumento de precios del hierro y el acero. ¿En qué consiste su queja, doctora Sandra? Yamil, más que una queja, es un llamado de atención frente al incremento excesivo del precio del acero y del hierro, que se refleja en el índice de costos de construcción de vivienda, que precisamente hoy publicó el DANE y llegó al 40%. Entonces, más que una queja, es llamar la atención en que debemos actuar, porque no solo hay incremento de precios, sino que hay desabastecimiento de este material, que es un material esencial en la construcción de edificaciones y, pues, por supuesto, de la vivienda. ¿Nosotros en Colombia nos autoabastecemos de hierro y acero o no? Hay una industria de productores de acero en Colombia que es infinitamente valiosa. Lo que estamos nosotros proponiendo es que tengamos un mercado que sea suficiente para abastecer. En este momento esa no es la realidad del mercado colombiano. Entonces es importante poder recuperar el volumen de importaciones que se tenían hace un par de años en un sector que, como lo muestran las cifras, no solo está creciendo, sino va a crecer fácilmente en los próximos años un 30%. Entonces necesitamos un mercado de este insumo que ofrezca lo suficiente para responderle a ese sector y, por supuesto, a los compradores de vivienda. ¿Usted diría, doctora Forero, que hay un fenómeno de especulación aquí interna con el hierro y el acero? No, Yamil, lo que nosotros ponemos sobre la mesa es el fenómeno de incremento de precios que tiene, por supuesto, explicaciones internacionales, del mercado internacional, pero que también nos evidencia que necesitamos buscar los caminos que nos permitan abastecernos, es decir, volver a recuperar ese nivel de importaciones que se tuvo en algún momento hace un par de años y que nos permitía no solo abastecer ese momento, pero pensemos en el presente. Estamos demandando más material y en el futuro, en el corto plazo, pues el incremento de este sector va a crecer un 30%, vamos a necesitar más material. Y este es un material que es esencial para la construcción, no se puede reemplazar. Entonces, eso es lo que estamos llamando la atención y haciendo las propuestas que nos permite la institucionalidad. Sí, ok. Sí. Y mire, doctora Forero, en su opinión, ¿qué es lo que disparó la adquisición de vivienda? ¿Por qué ese crecimiento? ¿Cuál es la explicación? Yamil, para ser muy concreta, 3 elementos. En vivienda de interés social, un programa del gobierno nacional, Mi Casa Ya, que los colombianos se apropiaron. Un esfuerzo enorme del gobierno de generar recursos para tener los subsidios y que los compradores, los hogares puedan tener el cierre financiero. Y en el segmento medio lo propio, con un programa que es el Fresh Novis, que es un subsidio para pagar la cuota hipotecaria para esas familias que pueden comprar entre 135 y 450 millones de pesos. Y en el segmento alto, o sumándolos todos, un entorno apropiado desde el punto de vista de tasas de crédito históricamente bajas, un crecimiento y la confianza y una oferta robusta en todo el territorio nacional. Esas son las condiciones que hacen que los colombianos vean la vivienda como un camino seguro de inversión y un camino de consolidar patrimonio. Hacía mucho rato que no se advertía, doctora Forero, un crecimiento tan alto de la compra de vivienda en los estratos elevados. Sí, Yamil, esa es una buena noticia, porque si bien es muy importante la vivienda de interés social para el desarrollo económico y social del país, el segmento medio y alto también aportan al crecimiento y también permiten la generación de empleo. Por lo tanto, son buenas noticias, como usted lo plantea, que ya después de 4 años no crecía el segmento alto y ya estamos viendo un repunte y una tendencia a mantenerse creciendo las ventas en este segmento. Pero usted diría que esta es una manera de ahorrar o no, o es el mercado, ¿cómo? Yamil, es una manera de invertir. Es que la vivienda, y esto es para todos los segmentos, es una inversión segura. La vivienda se valoriza. La vivienda garantiza bienestar y la vivienda garantiza calidad de vida cuando lo hacemos en entornos urbanos de calidad. Entonces, como lo dice usted, es una manera de ahorrar,
En muchos casos hay familias que la tienen como la posibilidad de una pensión gracias a la renta que logran, y sobre todo en la vivienda social, Yamit, es un cambio para el hogar. Es que acceder a su primera vivienda inmediatamente consolida patrimonio para ese hogar y le cambia su presente y su futuro. Mi pregunta final, doctora Forero, agradeciendo mucho la aceptación por parte suya de esta entrevista. ¿Cuáles son las perspectivas de la construcción de vivienda para el año entero, para el año completo, el año 21? Bueno, Yamil, gracias por esa pregunta. Y sí, para cerrar, le cuento, 232.000 unidades de vivienda son las que vamos a vender cerrando el año. Vamos a pasar de esas 100.000 iniciaciones de este periodo a 166.000 iniciaciones y a mantener esta oferta robusta en 150.000 unidades de vivienda. Eso ya nos garantiza no solo mantener 1,5 millones de trabajadores directos en el sector, sostenerlos, sino crear 160.000 nuevos puestos de trabajo. A eso le estamos apostando, y con la ayuda del gobierno, la confianza de los colombianos y con este entorno que se está dando, lo vamos a lograr. Qué buena noticia, doctora Sandra, y qué agradable escuchar ese tipo de información. Ha sido usted muy amable con nosotros. Feliz noche, doctora Forero, muy amable. Yamil, lo mismo para usted y para todos los colombianos. Y a ustedes también, televidentes queridos, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI.